Estamos con Jorge Mario Crisafulli, bahiense, pero un bahiense que se fue hace más de 30 años a África. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juliana? Muy bien, muy contento. Y gracias por recibirme en el programa. No, no, gracias a vos porque tenés una experiencia de vida muy, muy rica en todos los aspectos. Así que bueno, vamos a empezar a indagar en eso. Contanos primero cómo sos bahiense, hiciste tu escuela secundaria acá en el Colegio Don Bosco y después, ¿qué Sí. pasó? Bueno, sí, nací en Bahía Blanca y tengo 63 años ya. Viví 30 años en África, hice mi secundaria, la primaria en una escuela pública, en la escuela número 4, y después la secundaria en el Colegio Don Bosco. Recuerdo que me había anotado en el Colegio Nacional y en el Don Bosco, y finalmente me llamaron primero del Don Bosco, y ahí fui. Y yo creo que fue providencial, porque ahí llegué a conocer a Don Bosco, conocí las misiones, y después me hice salesiano, llegué a ser sacerdote, y finalmente partí a las misiones en el año 1995. Dejé la Argentina para irme a África. Así que el año que viene, en enero, van a ser 30 años de África. Y bueno, sí, es una cuestión vocacional. Creo que me he convertido en un viajero, en un misionero viajando por una cuestión vocacional, de una llamada interior, a dejarlo todo y a ir a una tierra que ciertamente desconocía, y ahí en esa tierra hacerme uno con su gente, con su cultura, y llegar a enamorarte del África, de todo, de los colores, de los sabores, de la música, de la cultura, de las lenguas, que son cientos de lenguas, y sobre todo de la gente. Creo que lo más lindo que he encontrado aquí en África en estos últimos 30 años, más allá de las bellezas naturales, geográficas, climáticas, culturales, sociales, ha sido sobre todo su gente. Lo más lindo que tiene África, obviamente, es su gente. Y tener siempre en cuenta que África es un continente muy joven, continente de la esperanza. En los países en los que he estado, generalmente entre el 60 y 70% de la población tiene menos de 25 años, así que imaginarse, sobrepoblada con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y bueno, nosotros somos salesianos de Don Bosco y nos dedicamos sobre todo a la educación. Y Jorge, ¿cómo fue tu decisión de ser salesiano, pero además de ser salesiano, irte a África, que no está a la vuelta de la esquina y que, como vos decís, es un continente que para muchos es desconocido, porque no sé cuántos argentinos y menos aún bahienses han viajado a África? Quizás como nombrabas antes, del audio, eh, el que va a Sudáfrica puede ser, el que hace un safari puede ser, pero bueno, vos estuviste en otros lugares. Contanos cómo fue tu decisión de irte a África. Claro, claro. Sí, yo cuando tenía 15, 16, 17 años, iba con otros alumnos del colegio a hacer una misión en Sierra Colorada, en la línea sur de Río Negro. Y ahí, en contacto con la gente, con la pobreza de la gente, ciertamente descubrí una llamada. A veces Dios nos llama a través de las necesidades de los demás. Y yo creo que como adolescente y como joven, al ver el dolor de la gente, la injusticia, fue como una llamada también a dejarlo todo y a ponerme al servicio de los más pobres. Y siempre, desde chico, me molestaba mucho la injusticia. Así que cuando había una injusticia, siempre el defensor de pobres y ausentes, ahí salía Jorge a pelear y a defender y a poner argumentos, ¿no? Para defender a los que eran más débiles y más vulnerables. No sé, es algo que Dios ha puesto en mi naturaleza, en mi sangre. Y bueno, eso también me llevó a cuestionarme mi vida. Quería ser médico, en mi familia querían que también fuera médico, tenía pensado la pediatría, y siempre en la línea de estar ahí al servicio de los demás. Y bueno, después finalmente llegó esta oportunidad de ir a La Plata a, a ver la posibilidad, si Dios me estaba llamando a ser salesiano. Y recuerdo cuando terminé ese año, es un año de noviciado, ya pedía yo en la carta en la que pedía a mis superiores de poder hacer
los votos como salesiano, pedía a ver si podía ir de misionero al África. Si me preguntás por qué el África, bueno, porque era como una llamada interior. Bueno, dejar todo, dejar tus amigos, dejar tu cultura, dejar tu lengua, dejar todo, tus costumbres, ¿no? Y andar a este continente que para mí era súper misterioso, pero que era como una llamada interior, a dejarlo todo y a meterme, ¿no? Como una aventura divina, una aventura misionera en ese continente, en ese universo, para descubrirlo, para enamorarme de él y para entregar mi vida totalmente, justamente por lo que yo más deseaba, que era luchar por la justicia y por los más vulnerables. Sí, y una aventura que lleva 30 años. Así Así que es, comenzó y te digo, si volviera, si muriera y volviera a nacer, 1000 veces me haría salesiano, sacerdote, misionero y 1000 veces al África. Sinceramente, puedo decir que hoy por hoy mi hogar es África. Me siento totalmente identificado con África. Amo África, amo las culturas, las lenguas, los colores, la música, la danza, la vida, a los africanos, su manera de ser, de pensar. A veces pensamos que vamos a ayudar a África, ¿no? Y yo creo que la gran conversión mía ha sido en estos 30 años llegar a ver que no he ido a salvar a nadie, a transformar a nadie, a educar a nadie, a evangelizar a nadie. Finalmente África me ha evangelizado, me ha educado, me ha transformado a mí. Es el gran descubrimiento de estos últimos 30 años, que pensé que iba a ayudar y finalmente yo creo que África me ha ayudado a mí. Con su cultura milenaria, con sus enseñanzas, con su sabiduría, sus proverbios, sus experiencias de vida, también con sus sufrimientos, con sus límites. Me ha ayudado a crecer mucho como persona, como ser humano, como religioso, como salesiano, como misionero, como sacerdote. Y aquí estoy, después de 30 años, sigo creciendo. y Jorge, vamos a volver el tiempo atrás. ¿Cómo fue tu primer viaje? ¿Cómo fue que llegaste? Hagamos memoria y contanos cómo Wow. fue tu primer encuentro con África. Sí, mira, si me decís así como imágenes, recuerdo, sobre todo llegaba a Ghana, en el aeropuerto de Ghana, y recuerdo el caos en el aeropuerto, la cantidad de gente, la falta de orden, y sobre todo el calor, salir del avión, del frío del avión, a un ambiente tropical, el calor, y recuerdo haber dormido en otra casa religiosa de los berbitas y despertarme muy tempranito, a eso de las 5 ya había luz, me levanto y veo el amanecer, ¿no? El sol naciendo detrás de unas palmeras y digo, bueno, finalmente he encontrado mi lugar en el mundo, aquí estoy, ¿no? En África. Y después inmediatamente salir afuera y encontrarte con un mundo, con un universo totalmente diferente. Miles y miles de personas y sobre todo de niños, de jóvenes, eh, la sencillez de la gente. eh, la no lejanía, la cercanía, la gente que se acercaba, te preguntaba, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? Claro, encontrar un hombre blanco ciertamente era extraño, ¿no? Y ahí sí, te sentís diferente del universo que te rodea. Y después inmediatamente las Eso te iba a lenguas, ¿no? preguntar, en qué idioma te comunicabas? Porque estamos hablando de otro continente, de otra lengua, de otra cultura, pero lo básico para comunicarse que es el idioma. ¿Cómo fuiste Claro. preparado con eso y cómo te comunicaste con la gente? Claro, yo ya había aprendido inglés en la Argentina, en el Colegio Don Bosco, en la cultura inglesa, y bueno, me había ido unos meses a perfeccionar el inglés a Irlanda, así que ya venía preparado. Ghana, Nigeria, Sierra Leona son colonias inglesas, así que se habla el inglés, y sobre todo la gente que ha ido a la escuela habla el inglés, así que nos comunicábamos a través del inglés. Pero claro, Mm. después moviéndote a la zona rural, te encontrás con que hay gente que nunca ha ido a la escuela, o chicos que no van a la escuela, adultos, ancianitos que nunca han ido a la escuela. Entonces, estás forzado a aprender siempre una lengua más. Y ahí aprendí una lengua local africana que es el Twi, una lengua tonal. Y yo soy duro con el oído para la música, de madera, un cero a la izquierda. Así que bueno, uno tiene que ir haciéndose y los mejores alumnos son los chicos, porque vienen, te dicen palabras, te equivocás, decís sonsadas, tonterías y la gente se ríe y bueno, así vas aprendiendo. Lo mejor es no tener miedo.
largarse y equivocarte, y la gente es buena, la gente entiende, te corrige, y así aprendí el Twi, después me moví a Sierra Leona y ahí aprendí la lengua crio, que es una mezcla de portugués, inglés y lenguas locales, y ahora estoy en Nigeria, y bueno, siempre se aprende algo de Yoruba, y se aprende, y así vas aprendiendo una lengua sobre lengua, a veces más por necesidad, porque te tenés que comunicar, no podés estar desconectado de la gente, así que vas aprendiendo lenguas, y al final hablas varias lenguas, todas por la mitad, y haces un cocoliche entre el español, el inglés, el italiano, el francés, las lenguas locales. Pero bueno, lo más importante es hablar otra lengua, que es la lengua del amor y del servicio. Esa lengua la entienden todos. Donde vas, si sos amable, si sonreís, el lenguaje de la sonrisa, ese lenguaje abre las puertas en cualquier lugar del mundo. Y ser amable, tratar de comunicarte con la mirada, con el rostro, con gestos. Sí, muchas lenguas, pero la que entienden todos es la lengua del servicio y del amor, esa la entienden en cualquier parte del mundo. Qué hermoso, qué hermoso. Y hablando de eso, hablando del amor, ¿qué fue tu tarea, qué fue tu misión en Ghana? Después vamos a ir país por país, pero primero hablemos de Y, tu misión en Ghana. y en Ghana estuve trabajando primero fue en la costa por un año abriendo una casa salesiana, pero inmediatamente me llamaron a la selva, una zona mucho más selvática, en Suñani, en la Bronca-Jafo Region, y ahí teníamos una parroquia con muchas aldeas que metidas bien en la selva, y también una escuela de formación profesional. Así que en la escuela recibíamos chicos que venían de las aldeas y de otras partes de Ghana, y ahí hacíamos una escuela de formación profesional, como tenemos en La Piedad los salesianos, y funcionaba muy bien. Y sobre todo el trabajo de evangelización se hacía a través de la parroquia, que era María Auxiliadora, y en las aldeas. Hay experiencias muy lindas en aldeas que llegábamos con algunos alumnos, me llevaba una carpita, los alumnos varones dormían a la intemperie, las chicas en una casa de adobe, y ahí llevábamos un generador eléctrico, un proyector, pasábamos unas películas. Recuerdo a los chicos que venían, no podían entender cómo las imágenes se movían, iban y se fijaban detrás de la pantalla para ver si había gente representando. Unas cosas, chicos que nunca habían visto un proyector, una película o energía eléctrica. Y bueno, en todos los lugares siempre la idea fue formar la comunidad, ¿no? La comunidad cristiana, obviamente, pero no solo eso. Antes de levantar una iglesia, construíamos siempre primero un pozo de agua, porque el gran problema es el agua. A veces caminaban kilómetros hasta un río para traer agua sobre la cabeza. Y generalmente los que más sufrían eso eran los chicos, y los chicos, las chicas, que tenían que llevar agua, ir por leña, cocinar y lavar la ropa, etcétera. Y así que bueno, siempre hacíamos ese orden, construir un pozo de agua, y eso era como la salvación para la aldea, después inmediatamente una escuelita, y al final una iglesia. Esa era la estrategia nuestra evangelizadora y para un desarrollo integral de la comunidad. Así que bueno, en Ghana fue sobre todo eso, el tema educación y el tema evangelización. Y finalmente fui a la costa, en una ciudad que se llama Shaiman, y ahí desarrollamos otra gran escuela técnica, donde hay formación profesional y también parroquia, al lado de la capital. Y siempre enfocado, porque el enfoque salesiano es a los jóvenes, niños y jóvenes, ¿no es Sí, cierto? trabajamos por todos, también por los adultos, pero sobre todo Ujú. sí en la formación de la niñez y de los adolescentes y de los jóvenes, y a través de la educación. Ciertamente, siempre nos dimos cuenta que en África, para sacar a África adelante, lo que hacía falta era educar al pueblo, educar a los chicos y sobre todo a la mujer. La mujer se la deja muy de lado. Eh, Siempre digo, en África habría que levantarle un monumento a las mujeres, porque el gran trabajo, el gran sacrificio, lo han hecho ellas. Y digo algo totalmente convencido. Yo creo que si las mujeres hubieran estado más en puestos de gobierno, de política, de economía, de desarrollo social y educación, hoy tendríamos un África completamente distinta. Lamentablemente se dejó a la mujer de lado, y yo creo que ha sido uno de los grandes errores y de los grandes impedimentos culturales para
el desarrollo integral del pueblo africano, de África como región y de los países africanos. Así que un monumento ciertamente a las mujeres. Sí, sí, todo está relacionado. Coincido con vos. Y Jorge, ahora hablemos un poco de las bellezas de Ghana, que ya me nombraste palmeras, que para la gente que no conoce Ghana, como es mi caso, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué bellezas tiene Ghana? Ghana es precioso, es un país también para visitar. Primero porque tiene democracia, tiene estabilidad política, no hay conflictos políticos, económicos o sociales. Y bueno, tiene una costa preciosa, muy bonita. Eh, Tiene el río, tiene una represa muy bonita, el río Volta, que forma el lago Volta, el lago más largo del mundo, artificial más largo del mundo, con la represa de Acosombo, muy bonito. Y toda la costa es preciosa, con cocoteros, palmeras sobre la costa. La- y luego la zona selvática. Cuando uno parte de la costa, hay una parte de semiselva y después se entra en lo que sería la zona selvática, que es muy bonita. Y después, bueno, cuando uno sigue hacia el norte, ciertamente empieza la parte más de sabana, semisabana, sabana, y empieza el desierto, que es mucho más seco, mucho más árido, sin agua. Así que tenés todo, tenés de la zona de la costa, la zona de la semiselva, selva, sabana, semisabana, sabana y el desierto. Precioso. Y lo más lindo, vuelvo a repetir, lo más lindo que tiene es su gente. Es Y la también gente. comidas para degustar, el pescado, el fufu, eh, el bancú, kenke. Son comidas locales que se hacen con maíz, lo pisan, lo hacen una especie de pasta, se come con salsas, les gusta mucho el picante, se come picante. El que no está acostumbrado tiene que pedir que no le pongan picante porque si no terminás llorando, ¿no? Y te quema la boca por una hora. Pero es muy bonito, los gustos, tienen pescado y carne de cabra, hay vaca, pero la vaca ciertamente no es la carne argentina, son las vacas cebú, que son Cebú magras, carnes, como Brasil. claro, carnes magras y bueno, más bien duras. Es difícil hacer un buen asado en África, es complicado, así que el asado bueno, rico, lo comemos aquí en la Argentina, ciertamente. Y Jorge, te quería preguntar, ¿se ve mucho turismo en Ghana? ¿Ves que haya habido más turismo? ¿O las personas que viajan, y también quiero que hablemos de esa oportunidad, son personas que tienen también fe y algo en el corazón de querer servir y ayudar a los demás y pueden ir a hacer un intercambio, un trabajo voluntario a estos lugares salesianos que están en el país? Ciertamente, una gran mayoría de la gente que está en Ghana y en estos países que te nombraba, como Nigeria, Níger, que son mucho más complicados, o Liberia, Sierra Leona, países que tuvieron guerras. La gente que ha estado presente ha sido gente de organismos internacionales como Naciones Unidas, UNICEF, misiones de seguridad. Médicos Sin Fronteras, ONGs que se dedican a la promoción de los derechos de los niños, etcétera, sobre todo en países que han estado en guerra, como Sierra Leona, Liberia, me ha tocado estar en esos países, ahora en Nigeria y en Níger. Ghana ha sido un poquito diferente. Ghana siempre ha tenido turismo, sobre todo de Europa, vienen de Alemania, de España, de varios países, porque ciertamente es un país económico, barato, y luego que tiene muchas atracciones desde el punto de vista geográfico, pero también histórico. Por ejemplo, uno puede ir a Cape Coast de Ghana, de Accra, la capital, son unos 150 kilómetros, y podés visitar mm, los castillos, como eran los fuertes, donde se llevaban los esclavos y de donde salían los esclavos para las Américas. Recuerdo haber visitado muchísimas veces con visitas que nos venían a ver estos lugares. Recuerdo la puerta del no retorno, ¿no? Y que de esas puertitas, una puertita chiquitita que solamente un esclavo podía salir y era para evitar que se escaparan. Un esclavo por vez salía a los botes y de los botes los llevaban ahí en la bahía hasta los barcos. Y los barcos cruzaban el Atlántico. Eh, Pensar que de Ghana solamente salieron unos
6 millones de esclavos, así que imaginarse las consecuencias desde el punto de vista económico, social, para un país pequeño como Ghana, que tendrá unos 20, 25 millones de habitantes, que manden entre 6 y 10 millones, dicen, yo calculo que fueron 6 millones que mandaron a, a las Américas. Bueno, todo eso es como un, ¿cómo se dice? Un monumento histórico de la humanidad, una invitación a repensar cuando vas recorriendo y vas a los dungeons, a las prisiones subterráneas Ujú. donde tenían a las mujeres separadas de los hombres y cómo los trataban. Bueno, por eso se puede hacer un turismo que va más allá de lo simplemente turístico, es aprender algunas lecciones de humanidad y por lo menos para que una realidad de ese tipo no se vuelva a repetir. Aunque la esclavitud continúa Existe. existiendo en el mundo, en África Occidental y en estos Mm, países, no como la vivieron los ingleses, los portugueses o los holandeses, pero ciertamente continúa existiendo. ujú. Jorge, nos vamos ahora a tu próximo destino. ¿Cuál fue? Bueno, de Ghana fui a Sierra Leona, a Sierra Leona. Y Sierra Leona ha sido una experiencia única en mi vida porque ahí pude trabajar en una organización que se llama Don Bosco Fambul y construimos prácticamente una ciudad, construimos 2 aldeas con casas para la gente. En Don Bosco Fambul teníamos 9 programas para niños y niñas vulnerables, para chicos de la calle, niñas que habían sufrido abuso, para niños en conflicto con la ley y un programa que comenzamos en el año 2016 con niñas en situación de prostitución. Era justo cuando salíamos de la epidemia del ébola. Se Sí. terminaba el ébola y un Ujú. montón de chicas que habían perdido a papá, mamá y a sus hermanos para poder sobrevivir fueron a la calle. Y recuerdo que buscando chicos de la calle para traerlos a nuestro hogar, comenzamos a ver que había un montón de niñas haciendo prostitución. La más joven, 10 años, imaginarse una niña de 10 años vendiendo su cuerpo en la calle, lo que eso significa. Y recuerdo haber encontrado a 3 de ellas, Victoria, Princess, Aminata, y que les dije justamente qué peligroso lo que ustedes están haciendo. Tenían 13, 14, 15 años y les dije, ¿por qué no vienen mañana a Don Bosco Fambul? Traigan algunas otras nenas que están haciendo prostitución y estamos dispuestos a ayudarles, a darles una mano. Y al día siguiente vinieron 7. 7. Y recuerdo que me llamaron de seguridad porque pasamos la noche haciendo ese relevamiento y buscando chicos. Y me llamaron de la seguridad, me dijeron, hay 7 chicas que te están buscando. Le digo, ah, bueno, mm, bajo y ahí estaban, Aminata, Princess, Victoria y otras 4 chicas. Recuerdo que les dimos un plato de arroz a cada una, de desayuno, un plato de arroz. Ujú. Y bueno, charlando, le digo, bueno, vamos a ir al hospital, les vamos a hacer un estudio médico para ver cómo es la situación de su salud. Y tenían eso, unos ositos de peluche que habían venido en un contenedor de Alemania. Entonces les di a cada una de ellas un osito de peluche. Y para mí fue un momento de descubrimiento, un momento, yo diría, providencial, porque ahí me di cuenta de que eran niñas, pensaban como niñas, sentían como niñas y eran eso, niñas. Aunque de noche se ponían ropas y hacían cosas que hacen solamente los adultos, a la mañana cuando se levantaban no eran otra cosa más que niñas. Como jugaban con el osito, nunca en su vida habían tenido un juguete en sus manos. Se lo ponían en la espalda con una tela como si tuvieran un bebé Un en la bebé. espalda. Con los ositos fuimos al hospital. Imaginarse chicas de Ujú. 14, 15 años que hacían prostitución a la noche con un osito en la espalda como jugando, ¿no? Y bueno, hacer los análisis de sangre, todas con infecciones de transmisión sexual, alguna con HIV, otra con tuberculosis. Y entonces ahí dijimos, bueno, tenemos que hacer algo por estas chicas. Y comenzamos un programa que se llama Girl Shelter Plus, o en la lengua local Girls OS Plus. Y pusimos el foco en ellas, tratar de detectarlas en la calle, traerlas al hogar, darles un lugar para vivir, darles formación y, bueno, sanación de los problemas de infecciones
que tenían y también curación del trauma, buscar a las familias, reunificarlas con sus familias. Y al día de hoy son más de 1.200 chicas que han salido de la calle, de la prostitución, han pasado por Don Bosco y han sido reunificadas con sus familias. Así que bueno, esos son algunos de los programas que hemos hecho en una Sierra Leona, un país que ha sufrido 12 años de una guerra civil cruelísima, yo creo la más cruel de la humanidad, y que sigue tratando de ponerse de pie. Y ahí estamos los salesianos trabajando sobre todo en la rehabilitación de niños y niñas más vulnerables. Un país hermosísimo, hermosísimo. Yo creo que tiene playas más lindas que las de Bali o no sé qué otros destinos turísticos hay en el mundo. Pero si uno quiere ir a un país africano a ver las playas más bonitas, que vaya a Sierra Leona, más allá de las situaciones de pobreza y de vulnerabilidad de la niñez. Es un país hermosísimo. Y Jorge, a nivel seguridad, porque creo que, yo creo también, al igual que vos, que África es hermosa, a nivel naturaleza tiene unos lugares bellísimos y sigue siendo en muchos lugares naturaleza virgen que pocos lugares del mundo encontrás. Pero a nivel seguridad, ¿qué lugares de estos que hasta ahora me hablaste, Ghana, Sierra Leona, qué lugar es más seguro? Por lo que contaste Ghana, pero ¿qué le podemos decir a la gente que tiene algún deseo de viajar o conocer? ¿Cómo es a nivel seguridad? Y también esta oportunidad que sé que existe y que es real, que alguien pueda ir, alguien que por ahí le interese donar de su tiempo, como vos dijiste antes, amor, Ujú. servicio, el lenguaje universal que es el amor, que la gente lo entiende con una sonrisa, un cariño, un mirar a los ojos a las personas. En todos estos lugares hay oportunidades de hacer voluntariado, se puede contactar la gente con vos, ¿cómo sería? Así que hablemos de esos dos temas, seguridad y oportunidad de viajar. Quizás viajar como voluntario también es una forma, en cierta manera, de viajar seguro, porque viajas con un local que conoce dónde tenés que ir y dónde mejor no te metas. Claro, exacto. Sí, prácticamente lo has dicho todo. Estamos hablando del África Occidental, que es un poquito más complicada que el África Oriental, como sería Kenia, Tanzania, un poquito más al sur, Uganda, y luego Sudáfrica, Lesoto, Swaziland, Eswatini ahora. Son países que tienen mm, mayor seguridad, estabilidad, seguridad y ciertamente son destinos turísticos. Mucha gente viaja por turismo a estos países. Ciertamente África Occidental ofrece otro tipo de atracción. Como decías, Ghana es un país seguro, se puede ir en cualquier momento, no hay ningún tipo de problema, un país muy, muy seguro. Los otros países donde he estado y donde sigo moviéndome, Liberia es más complicado, Sierra Leona complicado, pero en este momento ya han pasado más de 15 años de la guerra civil, es un país que en este momento tiene gobierno democrático, hay un presidente católico y está bien. Un país muy, muy pobre, ciertamente, pero es un país que dentro de todo, a nivel seguridad, está bien. Como decías, yo creo que la llave es siempre cuando uno viaja a estos países en el África Occidental, sobre todo si vas a Nigeria o a Níger, donde estoy moviéndome en este momento, hay que moverse siempre con locales, con gente que conozca muy, muy bien dónde moverse, a qué hora hay que moverse, cómo hay que moverse, cómo hay que relacionarse con la gente. Y eso se hace bien generalmente cuando tenés alrededor tuyo a alguien que es de ese lugar. Por ejemplo, si te moves en Nigeria, movete siempre con un nigeriano. Lagos es una ciudad con 33 millones de habitantes. Yo diría después de las 7, 8 de la noche, no conviene estar dando vueltas por Lagos, ¿no? Sería más o menos como salir en Buenos Aires la noche en una zona que no es segura. Eh, pero me dicen, bueno, ¿qué es más seguro? ¿África o Argentina o Buenos Aires? Y bueno, todo depende. Cómo te moves, dónde te moves, a qué hora te moves, ciertamente. Pero moverte con un local, como vos decís, es siempre mucho más seguro. Sobre todo por la diversidad de lenguas para poder comunicarte en el caso de que haya cualquier tipo de problema, para que te acompañen y te ayuden a solucionar los problemas que puedan ir apareciendo en tu camino. El tema del voluntariado, sí, ciertamente hemos recibido
cantidad de voluntarios, sobre todo de Europa. De Argentina, en estos años recibí tres chicas argentinas, dos de Villa Regina, una de Bahía Blanca. Una se quedó 3 meses y las otras dos se quedaron por un año. Una de ellas fue sin hablar inglés, después de un año ya hablaba perfectamente el inglés, la otra hablaba el inglés y trabajaron maravillosamente bien, haciéndose uno con la gente y con los jóvenes, enseñando, acompañando, moviéndose. Ghana es un país seguro, así que se movían por su cuenta, sin ningún tipo de problema. En Sierra Leona también recibimos voluntarios, incluso gente mayor, porque a veces dice, uy, yo soy muy grande. Dos médicos alemanes, uno médico clínico retirado, la esposa ginecóloga retirada, ¿qué hacen? Pasan 6 meses en Alemania, 6 meses lo pasan, los 6 meses de invierno alemán, vienen y lo pasan en la cálida Sierra Leona. ¿Y qué hacen? Trabajo de medicina. Están retirados, pero claro, ofrecen no solamente ayuda económica, ofrecen su tiempo, ofrecen sus talentos, su conocimiento, su profesionalidad. Y yo creo que eso justamente es ser voluntario, compartir no solamente cosas materiales, sino compartir tu vida, lo que sabes, lo que has aprendido, tu conocimiento, tus talentos, tu presencia física, emocional, afectiva y efectiva. Y estos doctores, me decía el doctor, dice, mira, me jubilo, no voy a pasar los últimos años de mi vida sentado frente a un televisor mirando televisión, no me voy a pasar los últimos años de mi vida tomando vino y cerveza con mis amigos. ¿Qué hago? Bueno, lo ofrezco en servicio a los demás. Y así tanta gente. Por eso te digo, vienen jóvenes que terminan la secundaria, ahora estos que vienen, dos chicos de Uruguay vienen a hacer trabajo voluntariado a Nigeria, 3 meses. Y Nigeria no es uno de los países más atractivos desde el punto de vista turístico, de seguridad. Así todo vienen, se van a quedar en Ibadan, en un centro de protección de menores, y van a estar ahí acompañando a los chicos de la calle. Y son dos chicos que están haciendo la universidad y, y se van a quedar con nosotros. También han venido chicos de Polonia, de España, de Italia, jóvenes y adultos, médicos profesionales, vienen equipos de médicos a hacer operaciones en una clínica que nosotros levantamos en Sierra Leona, en Freetown. Vienen médicos oftalmólogos a hacer operaciones de cataratas. Maravilloso, un médico español con su equipo, 2 veces al año vienen a hacer operaciones en nuestra sala de operaciones. Así que bueno, es maravilloso, es una oportunidad. No es solamente ir a hacer turismo, aunque yo creo que la añadidura al servicio que se hace es poder conocer otras culturas, lugares exóticos, hermosísimos, comer comida africana, conocer gente, culturas, lenguas, música, ritmos, todo. Bueno, eso es como una añadidura para el voluntario que va a entregar su vida, a hacer un servicio, pero al mismo tiempo, ciertamente, hace una experiencia cultural única, ¿no? Impagable. Y tiene también, como vos decís, sus momentos de ocio, que puede irse si está cerca a la playa o a otros lugares, como me contabas en Ghana, que el primer lugar donde estuviste, 10 minutos, tenían la playa. Sí, 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 en Ghana está ahí nomás, estamos a un ratito de la playa, en 10 minutos de auto. También en Sierra Leona, donde construimos el nuevo Don Bosco Fambul, está Bure Beach, Mama Beach. Son de las playas más hermosas, exóticas, de arenas blancas, con la selva que cae a picada sobre playas de arenas golden doradas, arenas Ujú. blancas, con un mar, con una temperatura, es el Golfo de Guinea, así que y está a unos 100 kilómetros del Ecuador. Y en Ghana el Capricornio pasaba por el medio de nuestra casa salesiana. Por decir, estamos en una zona muy tropical, donde hace calor todo el año. Ciertamente es un calor húmedo sobre la costa, más seco hacia el norte, donde podés ver la selva, podés ver la sabana, la semisabana, animales, el desierto, semidesierto, el desierto, y en la costa los ríos, las sierras, las montañas. Es realmente preciosa. África es hermosa. Hermosa desde todos los puntos de vista. Lamentablemente siempre presentan África como el continente del hambre, de las guerras, de las enfermedades, y bueno, habría que presentar las otras caras de África. Yo creo que África es hermosa.
y tiene tantas cosas para enseñarnos a nosotros, occidentales, cristianos, mundo desarrollado. Yo creo que África tiene muchísimo para enseñarnos y basta un corazón humilde, sencillo, que vaya y esté abierto con veneración, acercarse a una cultura diferente, a una realidad diferente, para aprender, no para dominar y para controlar, sino simplemente para aprender de los demás, ¿no? Para, Muchas para lecciones hacer, de vida. sí, para hacer un intercambio, te quería preguntar bien concretamente, un voluntario que quiera ir, ¿qué se le ofrece? ¿Qué tiene que aportar? Vamos a ser bien, bien concretos por si hay alguien que nos está escuchando y le interesa este tema, para que tenga un panorama completo. ¿Tiene que aportar económicamente algo? ¿Se le da a cambio de su trabajo, casa, comida? ¿Cómo es el sistema? Claro, en nuestro caso, ciertamente el voluntario tiene que prepararse, en un tiempo de preparación. Generalmente los salesianos ofrecen eso en sus países a través del Departamento de Pastoral Juvenil y el Departamento de Voluntariado, un tiempo de preparación. El voluntario tiene que pagarse el viaje, eso sí es un poco El caro, el viaje de aéreo, Argentina, el avión. el aéreo, Ujú. la visa y el seguro de salud. Y luego, como viene a ser un servicio, la comunidad salesiana lo que ofrece es un lugar para descansar, para dormir y la comida. Eh, y los servicios pueden ser un servicio corto, generalmente, por ejemplo, alumnos vienen por un mes, cuando son las colonias de vacaciones, y si no, vienen por 3 meses, 6 meses o un año. Cuando la persona voluntaria tiene una formación profesional específica, generalmente se prefiere que hagan servicios de voluntariado un poco más largos, como puede ser un año o 2 años, porque es cuando pueden hacer un impacto realmente en la realidad en la cual viven. Por ejemplo, si hay alguien que tiene una profesión y tenemos una escuela de formación profesional, alguien que sabe de mecánica puede ayudar en el departamento de mecánica o electricidad o fontanería o construcción, o alguien que sabe agricultura para ayudar en una escuela de agricultura, o alguien que sabe psicología. Por ejemplo, interesante, en Sierra Leona no teníamos en la universidad un departamento, una facultad de psicología o psiquiatría. Había un solo psiquiatra en el país, tenía como 80 años y Ujú. estaba más loco que los pacientes, me parece. Eh, por eso digo, a veces una carrera específica, como puede ser psicología, y si tenés un centro de chicas que viven en la prostitución rehabilitándose, sería muy importante para la sanación del trauma tener un especialista que pueda acompañar a las chicas en ese camino de sanación. O si no, también alguien que sea educador o un trabajador social. Depende del trabajo específico, si vas a trabajar en una escuela formal, una escuela de formación profesional, en una parroquia, en trabajo de evangelización o catequesis, o si no, en un centro de protección de menores con niñez vulnerable. Entonces hay un psicólogo, una trabajadora social, un educador, ciertamente puede ayudar. Y lo mismo, gente que sabe música, que sabe danza, que sabe manualidades. Todo eso depende de las cualidades de la persona, su formación profesional, entonces dependerá de cuánto tiempo se queda y en qué sector de nuestra misión específica puede acomodarse para hacer su servicio. Sí, porque es muy, volvemos a lo práctico. Está la parte de rescate de personas, sanidad física, mental, espiritual, pero también la otra parte que es darles una salida, un trabajo, enseñarles un oficio, una profesión. Entonces entra desde una psicóloga a un mecánico. a- Por supuesto. bueno, creo que eso es muy lindo porque buscan realmente usar los dones de cada uno y ponerlos en práctica para que sirvan a otros y darle valor a cada cosa. Así que bueno, me encanta además de las Exacto. buenas noticias. Estoy muy contenta de esta nota con vos por dar buenas noticias, Qué lindo. decir cosas Un chico, buenas. un chico argentino, Emiliano, que vive en Marbella, no, ¿dónde era? En España, ¿cómo era? Sí, no me viene ahora el lugar, pero es soldador y con los chicos de la calle juntaba metales de la calle y hacía construcciones, construía cosas. Llegó a construir una calecita con una bicicleta que le hacía dar vueltas y los chicos, ¿no? Se entretenían así. Así que imagínate qué maravilloso, ¿no? También un oficio
puede transformar la vida de los chicos, de las chicas africanas, como puede ser un soldador, un metalúrgico, un electricista, un plomero, lo que sea. Todo puede servir cuando se pone al servicio de los demás. Y otra cosa buena que dijiste que puede interesar también a los estudiantes es que después de un año de estar ahí, salieron hablando perfecto inglés. Entonces es un Sí, servicio voluntario, pero es aprender un idioma. claro, sí, sí. Y no solamente el inglés, sino que tienen que aprender a veces un idioma más, además del inglés, para poder comunicarse con los chicos. No, es hermoso. Además del contacto del intercambio cultural, que siempre nos ayuda a crecer como seres humanos, como personas. Sí, sí, no, eso es indudable. Jorge, nos vamos ahora a donde estás actualmente, que estás en dos países, y contanos un poco cuál es ahora tu trabajo en estos dos lugares. Sí, sí. Desde hace 2 años, el rector mayor de los Salesianos me pidió que vaya a Nigeria como superior provincial, el inspector de todas las casas salesianas de la obra de Don Bosco en Nigeria, y me pidió, cuando asumí, si podía pensar en abrir una misión salesiana en Níger. Yo le dije, siempre me metes en países complicados, ¿no? Porque Liberia, Sierra Leona, Nigeria, ahora Níger. Pero sí, lo vamos a hacer. Así que Níger es un país que está al norte de Nigeria, no tiene salida al mar, prácticamente el 80% del país es el desierto del Sahara, tiene una franja verde sobre el río Níger, es un país musulmán con 99,9% de musulmanes, donde los cristianos son minoría y los católicos son minoría de la minoría. Creo que hay 15.000 católicos en la arquidiócesis de Niamey, la capital, y en la segunda diócesis y la última diócesis de Níger es Maradi, que hay 1.000 católicos. Así que bueno, ahí fuimos y hemos abierto en octubre del año pasado una misión en la capital. Y este año estamos tratando, el año que viene, en 2025, que se van a cumplir 150 años de la primera expedición misionera que mandó Don Bosco a la Argentina, a la Patagonia. Vamos a tratar de abrir una misión en el norte de Níger, que es una zona complicada, sobre todo por los movimientos yihadistas, estos musulmanes fundamentalistas. eh, donde en una ciudad que se llama Agadesh, en inglés la llaman The Gate of Hell, la puerta del infierno, porque de Del ahí vienen infierno. la puerta del infierno, porque vienen del este y del oeste africano, y ahí en la ciudad se concentran y están los smugglers, los traficantes Los de seres traficantes. humanos, traficantes que los hacen cruzar el desierto hacia Libia y después de ahí en barcazas cruzan el Mediterráneo a Lampedusa y para entrar en Europa. Y entonces nosotros pensábamos como salesianos que también tenemos un compromiso con esta juventud que sueña con emigrar a Europa, migración ilegal, obviamente, pero extremadamente peligrosa, porque es un sueño que se convierte en una pesadilla. Cruzar el desierto del Sahara caminando, imaginarse, es una empresa casi imposible, y así todo lo hacen, ¿no? A veces a mitad de camino los abandonan estos traficantes, le dicen, bueno, hay que caminar 80 kilómetros bajo el sol del Sahara, arena, sin agua, con 2 botellitas de agua, cruzar hasta Libia. Obviamente es una locura. Entonces tenemos pensado, ya hemos hablado con el obispo de Maradí, de abrir una misión en Agadesh. Obviamente no es una misión para cualquiera, hay que estar muy bien preparados y tenemos pensado hacer este gran paso, sobre todo para ayudar a estos jóvenes que son traficados o que quieren comenzar ese pasaje del desierto del Sahara, sobre todo para convencerlos de no comenzar la travesía, que vuelvan a sus países y que en nuestros países, estamos presentes en 46 países de África, vayan al Colegio Don Bosco, a nuestras escuelas de formación profesional y que ahí aprendan un oficio, que se queden en el país, que se queden en el país. Y con el oficio que aprenden, luego si quieren hacer una migración a Europa con un título profesional y emigrando legalmente, que lo hagan, pero no que hagan esta locura de cruzar el desierto y cruzar el Mediterráneo como ilegales. Y Nigeria, en Nigeria tenemos 14 casas salesianas, la mayoría en el sur, que es cristiano, el norte de Nigeria es también musulmán, con algunos estados con la ley Sharia, que es la ley musulmana, estrictamente musulmana, y tenemos una casa en el norte de Nigeria que abrimos en el año 2014,
Estuve ahora para la celebración de los 10 años de nuestra presencia en ese lugar. Y bueno, también una experiencia muy, muy linda porque es anunciar a Cristo sin abrir la boca, porque el imán de la ciudad donde abrimos la casa salesiana, cuando fui a hablar con él, me dijo, aquí no se predica a Jesucristo, no se convierte nadie, no se bautiza nadie, no les damos tierra para construir iglesias, no pueden hacer procesiones. Si uno quiere convertirse, tiene que llenar una planilla, pagar una multa y nunca va a tener acceso a puestos públicos. Entonces, bueno, con todo ese background, eh, Bueno, pero con esa... al menos los dejan, porque te iba a preguntar eso, cómo son recibidos ustedes, amén de que te prohíben todas estas cosas. ¿Son perseguidos o les dejan, si ustedes cumplen con la norma de no hablar, si les dejan hacer su trabajo en las escuelas, capacitando a las personas en cosas prácticas como Exacto, mecánica? exacto, perfecto, exacto. Ese es el secreto. Cuando le digo al imán, no, no, si nosotros no venimos aquí a convertir a nadie, no es nuestra intención, obviamente, pero nosotros somos salesianos de Don Bosco, queremos formar técnicamente a los jóvenes, a los chicos y a las chicas, a las chicas. Y entonces se le abrieron los ojos como dos huevos fritos y me dice, exactamente, es eso lo que necesitamos aquí. Todos estos jóvenes que no tienen formación, que se les haga una formación profesional para que no sean carne de cañón para estos grupos fundamentalistas, ¿no? Que les ofrecen la violencia como salida a la desesperanza y obviamente no se prenden con estos grupos que aterrorizan a la población y con secuestros y con matanzas en las aldeas. Así que bueno, nos recibieron con las manos abiertas. Sí, nosotros íbamos a hacer educación. Entonces, ciertamente no hablamos de Jesucristo, no bautizamos a nadie, no se hacen oraciones en común, pero ciertamente hablamos de Don Bosco, del sistema preventivo de Don Bosco, hacemos capacitación y formación humana, transmitimos valores humanos, como puede ser el diálogo interreligioso, la tolerancia, el perdón, el respeto por los que piensan distinto. Y esa es nuestra manera de evangelizar. Evangelizamos sin evangelizar, evangelizamos sin abrir la boca, a Sin través de nuestro palabras. testimonio. Claro, ¿no? San Francisco de Asís cuando mandaba a sus monjes a predicar, le decía, vayan y prediquen sin predicar, vayan y prediquen con la vida, con el testimonio de vida. Yo creo que en un contexto musulmán sí es posible predicar, sobre todo con la vida, trabajando en el campo educativo y sobre todo buscando el diálogo interreligioso. Y sobre todo una cosa linda, mirá qué interesante, en la escuela esta en el norte de Nigeria, se llama Koko, en el estado de Kebbi, tenemos más alumnas que alumnos, que es algo prácticamente impensable, ¿no? En el mundo musulmán, que una mujer sea educada y formada, que una chica pueda aprender a hablar el inglés, a leer el inglés, a comunicarse y que pueda aprender un oficio. A una aldea, Yayayé, iba con una chica que había aprendido en nuestra escuela costurería. Y en la aldea, a través de ella, yo podía comunicarme con todas las mujeres de la aldea. Así que para mí fue maravilloso. Una chica que no sabía nada de nada, ahora es costurera, habla un inglés perfecto y me hacía una traducción del inglés al Canberry, del Canberry al inglés. Y digo, justamente es esto lo que tenemos que hacer: formar, educar a las niñas, a las mujeres y a través de ellas educar a la familia. Y ahí viene la transformación, ¿no? De nunca haberse tentado por la violencia o por la ideología del terrorismo, del fundamentalismo musulmán, sino aceptar que podemos pensar distinto y podemos estar viviendo en la misma ciudad, eh, dirigiéndonos a nuestro Dios, en nuestra propia lengua, en nuestra propia religión, sin molestar a los demás. Así que eso lo vamos transmitiendo sobre todo con nuestra vida. Y Jorge, ¿este es tu destino final? ¿Ya estás pronto para tu jubilación? ¿Cómo es el tema de jubilación dentro de los salesianos? Sí, Tenés sí, no nos 63. jubilamos, Ah, no tengo bien, pensado me jubilarme, encanta, me encanta. Bien, no tengo pensado jubilarme. Mientras haya vida, mientras fuerza. haya salud, mientras haya pasión y entusiasmo por la misión, adelante, seguiremos adelante hasta donde podamos, hasta donde podamos. Como los médicos alemanes que bien han hecho en estar 6 meses
en África, Exacto. mientras la Ellos vida vienen por y seis el cuerpo meses, aguante. así es, ellos vienen por 6 meses, nosotros por una vida. ¿Algo más que me quieras contar de estos lugares? ¿Alguna anécdota, algo lindo que quieras compartir? Bueno, en la misma línea, recuerdo una nenita musulmana que los padres, cuando tuvieron que elegir entre los 11 hijos a quién mandar a la escuela, mandaron a los hijos varones y a las mujeres la dejaron fuera. Y recuerdo que esta chica hizo la primaria desde la ventana, agarrada a los barrotes de la escuela con un cuaderno, seguía las clases desde la ventana y así terminó su primaria. Y después vino a nuestra escuela de capacitación laboral, yo era el rector de la escuela, y me contó su historia. Y me conmovió hasta las lágrimas, porque yo digo, pero mirá vos lo que es el ideal de una pequeña que ve a sus hermanos varones ir a la escuela y dice, a mí no me van a dejar de lado, así que iba por su cuenta y aprendía desde la ventana y estudiaba y leía. Y bueno, cuando vino a contarme su historia, le dijo, no, no, estudiás con nosotros y aprendió estudios secretariales y después siguió en el Politécnico, se recibió de secretaria, estuvo trabajando con una compañía de network de teléfonos, una compañía de red de teléfonos, y después se fue a trabajar con esa compañía a la China. Entonces yo decía, qué maravilloso el poder de la educación, qué maravilloso el poder de la educación, ¿no? Porque si esa nenita no hubiera tenido ese entusiasmo, esa pasión por aprender, por educarse, se habría quedado en la aldea, en la aldea recogiendo leña y yendo por agua y nada más, ¿no? Pero la educación es el gran milagro para África y el gran milagro para el mundo, educar a todos y también educar a la mujer, que ella también tenga la posibilidad de encontrar su lugar en el mundo, en la humanidad, en el África, en nuestros países africanos y también en puestos de liderazgo, de política, en puestos sociales, en puestos educativos. Y yo creo que van a ser las grandes transformadoras, ¿no? Había una chica en Sierra Leona, por ejemplo, se dedicaba a la prostitución, Jawanata, y hacía prostitución a la noche. ¿Y por qué? Para poder ir a la escuela al día y para poder pagarse la escuela, para poder comprarse los libros. Imaginarse que del infierno a la escuela, de la escuela al infierno, continuamente. Y tenía que pagar la cuota de escuela, creo que eran unos $30 al año. Y yo decía, por 30 años te estás destruyendo la vida, no hace falta que te destruyas la vida de esa manera, ¿no? Y bueno, don Bosco estaba ahí para darles una mano. Y bueno, y podría contar tantas historias bonitas de chicos y de chicas que a través del contacto con Don Bosco y sobre todo con la educación han encontrado la redención. Redención no religiosa solamente, sino la redención humana, de llegar a ser ellos mismos. Hay chicos de la calle que han llegado a ser trabajadores sociales, chicas de la calle que han llegado a ser abogadas y que hoy en día son los que trabajan por cambiar las leyes que no se ocupan de los chicos o que no defienden los derechos de los chicos. Por eso, bueno, ahí está, el milagro de la educación en África. Yo siempre digo, Don Bosco es para África y África es para Don Bosco, sobre todo por el tema de la educación. Si hay que apostar siempre por la educación. Y obviamente la educación que brindan los salesianos es para toda esta población es gratuita. Sí, obviamente es gratuita, se cobra siempre algo para que entiendan de que tiene valor, porque cuando se hacen cosas sin pagar, a veces en África es No, como no se eso no valora. tiene valor. Entonces a veces el aporte es simbólico y cuando hay que pagar algo y tampoco tienen, no es que se vaya a quedar nadie fuera de una institución educativa salesiana porque no tiene dinero, siempre, siempre. Y se consiguen becas y siempre se becan los estudios. Hay escuelas que prácticamente 100% de nuestros estudiantes son becados. Por ejemplo, esta escuela que tenemos en el norte de Nigeria, en Koko, en Kebbi State, que es una Ujú. escuela de formación profesional, 100% de los chicos y las chicas están becados, no pagan nada. Sí, porque eso es importante también. La niña que se agarraba de los barrotes para aprender a leer tenía determinación. Ella sabía lo que quería y sobre todo también creía en ella, porque si no hubiera tenido confianza en ella misma, si hubiera creído yo solamente sirvo para traer leña y agua, no lo hubiera hecho, no lo hubiera logrado.
pero también la ayuda de ustedes, porque si ella tenía que conseguir dinero para pagar una escuela, tampoco lo tenía. Entonces, son Claro. muchas cosas, es determinación, creer en uno mismo, alguien que te dé la mano, que te tienda una mano y que te ayude. Y ella hizo su parte y la hizo tan bien que, bueno, llegó a donde llegó. Pero bueno, Exacto. qué importante el trabajo, Jorge. Me quedaría horas hablando con vos, pero bueno, ya tenemos que concluir el programa y te voy a hacer la pregunta del programa que es tu lugar soñado, tu lugar en el mundo. Qué lindo. Eh, Había una película, yo creo que era con Federico Lupi, ¿no? Que se llamaba Un lugar en el mundo. No Creo sé que si la... sí. Si la... Sí, 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 creo que es con Federico Lupi. Y un actor Y, español. y un actor español, sí, sí, que él al final, durante la dictadura, se va a enseñar a una escuelita rural y al final, cuando se pasa la dictadura, todos dicen, bueno, volvé a Buenos Aires, a la gran ciudad, y él dice, no, me quedo aquí en este pueblo, porque cuando estás en un lugar y te das cuenta que no podés irte de ese lugar, significa que encontraste tu lugar en el mundo. Para mí, yo diría exactamente lo mismo. Eh, He encontrado mi lugar en el mundo en África. Para mí, mi hogar realmente es África. Mis raíces están aquí en Argentina, en Bahía Blanca, tengo amigos, familiares, mi cultura, mi lengua materna, etcétera. Pero mi hogar en este momento ciertamente está en África y yo diría en África Occidental. Y yo diría en alguno de estos cuatro países, en Nigeria, en Ghana, en Liberia o en Sierra Leona. Sierra Leona, sobre todo por el contacto con la niñez vulnerable y por todo lo que hicimos, prácticamente levantamos una ciudad. Eh, Sería lindo terminar y llegar a ser tierra africana en Sierra Leona. Eh, Morir en África, morir en Sierra Leona y llegar a ser tierra africana y tierra sierra leonesa. Tal vez ese es mi sueño sobre mi lugar en el mundo. Te escucho y me haces acordar a Livingstone, otro misionero en África que también dejó su corazón ahí. Jorge, Mm. te agradezco mucho todo este tiempo y bueno, y esperamos seguir en contacto. Ahora, gracias a Dios, tenemos internet, tenemos Zoom, así que no importa que vos estés en África y yo en Argentina, confío en que nos vamos a volver a encontrar y vamos a seguir contando más historias de África tan lindas como las que contaste y que seguramente a toda la gente le encanta escuchar y escuchar cosas buenas. Ya de malas noticias ya tenemos demasiadas. Es necesario, diría yo, es hasta necesario contar las cosas buenas. Qué lindo. Bueno, me alegro mucho. Y si me das permiso, Sí, con todo respeto por los oyentes, quisiera hacerles una bendición en una lengua africana que significa, bueno, que Dios viva en tu corazón y que te conviertas en sonrisa de Dios para todos aquellos que te encuentren. Y yo creo que es una manera muy bonita de terminar este encuentro. Si me das permiso, obviamente. sí, porque también pensaba pedírtelo, ahora ya se acerca, tenemos ya la Navidad y tenemos el Año Nuevo. Así que vamos a repetir entonces esta oración en un idioma africano y después volver a repetirla en español para que todos podamos escuchar. Eguradene montene da wonsontene da otunfonian coponen shiramo da egiano neobano nessun sun cron cron no dianmu. Y que el Señor esté con ustedes y que Dios viva y reine en tu corazón y que te conviertas en sonrisa de Dios para todos aquellos que se te acerquen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mil gracias, Jorge. Y Muchas gracias, Juliana. Y ojalá nos podamos volver a encontrar, tal vez cuando tenga alguna salida en África y ahí esté con los chicos, hacemos un contacto cortito para que puedas ver la realidad de nuestra misión, sobre todo en contacto con los chicos y las chicas más vulnerables de nuestros países, de nuestra querida África. estábamos hablando con Jorge Mario Crisafulli, bahiense, de vacaciones en Bahía Blanca, pero con más de 30 años en África.
Y para terminar, Jorge, repetinos en español la oración tan linda que hiciste ahora. Que el Señor esté con ustedes y que Dios reine en sus corazones y que se conviertan ustedes en sonrisa de Dios para todos aquellos que se les acerquen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.